Cuenta con monumentos que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se dice de esta ciudad que la roca cobra vida. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Mahabalipuram. Comenzamos las visitas aquí en Mahabalipuram y vamos a hacer un recorrido por la zona arqueológica. Concretamente ahora estamos en las Five Ratas, que es una de las 2 visitas que puedes hacer previo pago de este ticket, que son 500 rupias para los extranjeros, 30 si eres hindi, ya veis la diferencia. De todas formas, después os haremos unas muestras de unas imágenes de cómo se vería este edificio si lo haces fuera de la zona de pago, que es una vallita que hay aquí al lado. Las 5 ratas son construcciones monolíticas hechas casi todas en una misma piedra. Se consideran monumentos, no templos, ¿eh? Ojo, que todavía no he llegado a tener la catalogación de templo. Cada una de estas construcciones lleva el nombre de uno de los hermanos Pandava. En el exterior de cada rata, que es como se les conoce en sánscrito a los carros, existe un grabado correspondiente a la montura animal de cada dios. Concretamente, este es Nandi, que está frente al templo de Shiva. Y ahora vamos a ver un elefante. Venid. Y tal y como os decíamos, si no queréis pagar esa entrada de 500 rupias por acceder al recinto, desde aquí, desde la verja, también podéis observar. Ya veis que la distancia no es muy grande y el edificio lo podéis ver igualmente, sin pagar esas 500 rupias que nos piden. El señor de la limpieza barre arena para aquí, arena para allá, arena para aquí, arena para allá, arena para aquí, arena para allá, y así todo el rato. Se puede pasar de por vida haciendo, son profesiones esas eternas, necesarias, de por vida, que nunca van a pasar de ser imprescindibles. Míralo, ahí va. El templo de la orilla es otra de las visitas que puedes realizar combinando con esa entrada que has pagado de 500 rupias. Acceder es bastante sencillo, solamente te sellan la entrada y ya está. Se llama así Templo de la Orilla precisamente por su ubicación. Eso sí, también esa ubicación es la que ha hecho que parte de las esculturas que tiene el templo estén erosionadas precisamente por el detalle del mar y del aire que hace. Fue construido en el siglo VII y está dedicado a la diosa Shiva. La penitencia de Arjuna se trata de una talla en relieve de las más grandes de su época. Está grabada en una sola roca y muestra escenas de la mitología hindú y de la gente del sur de la India. Se distinguen elefantes y ángeles alrededor de Arjuna, que se está automortificando para ganarse el poder más grande de Shiva, que es la Pasupata, el poder de matar a todos los dioses.
Y desafiando la gravedad está esta bola de mantequilla, que así es como se conoce a esta roca, que está enganchada no sabemos de qué manera, pero que no se mueve. Uno de los sitios también que viene a visitar muchísima gente. Hey, hemos buscado una sombrita porque aquí el calor aprieta bastante, son las 11 de la mañana, pero ya hemos pateado ya toda esta zona, que es como un parque donde está lleno de monumentos y de rocas. La bola de mantequilla. Sí, donde está la bola de mantequilla y además rocas eso, con formas muy curiosas y por las que bueno, te vas perdiendo por diferentes caminos que hay, por diferentes senderos, parejas, monos dando... Hay monos también. Monos por ahí dando paseos, perros, guardias de seguridad. Resumen del sitio. Mahabalipuram. Y sin mirarlo. Cosas que ver. La bola de mantequilla. Que es una zona que además es gratuita. Eso le gusta mucho a Ana. Pues hay dos zonas de visita que son las dos únicas que son, digamos, de pago. Las cinco ratas. Las 5 ratas y el templo de la orilla. Los recintos son muy chiquititos para ver. ¿Qué más? Hay una playa. Sí. Para bañarse no está, no, pero está chula. Está chula, sí. Además no es una playa sucia. Hay barcas de pescadores. Yo ayer cené un poquito de pescado del que seguramente habrán traído ellos y la verdad es que se nota en las zonas de Puerto de Mar. Y aparte de eso, bueno, pues el pueblo es un pueblo muy tranquilo, lleno de buenos restaurantes. Se nota también la influencia francesa porque están presentes, incluso muchos de los restaurantes son de ellos. Hay mucha tienda también donde los amantes del shopping podrán disfrutar también y poco más. Y que es un sitio chulo si te quieres escapar de Chennai. De Chennai, que fue lo que hicimos nosotros, huir, correr de Chennai porque no nos gustó absolutamente nada. Y veíamos la alternativa de este pueblo que se presentaba así como tranquilito y demás, está aproximadamente a 1 hora, con lo cual es una alternativa perfecta. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahora nos vamos a tomar algo. Sí, un té helado, estoy deseándolo. Adiós. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.